No puede traer ese perro aquí, señora. Esta es una prisión de máxima seguridad. El guardia bloqueó el paso a Rebeca en la puerta de entrada. Por favor, es la última voluntad de mi hermana antes de su ejecución. La voz de Rebeca se quebró mientras sujetaba con fuerza la correa de Max. Señora, no hacemos excepciones, especialmente con asesinos convictos. Otros visitantes miraban y cuchicheaban sobre la mujer que intentaba llevar un animal al corredor de la muerte. Lo que nadie sabía era que ese pastor alemán llevaba consigo pruebas que destaparían la mayor conspiración de la historia judicial de Texas. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de lealtad y justicia, deja un comentario a continuación y dinos desde dónde nos ves. Estás a punto de ser testigo de cómo el vínculo de una mujer con su perro se convirtió en la clave para destapar una conspiración mortal. Disfruta de la historia. Las frías paredes de hormigón de la Penitenciaría Federal de Huntsville habían sido testigo de muchas mañanas fatídicas, pero ninguna como esta. Sarah Mitchell estaba sentada en el borde de su estrecha cama, con las manos temblorosas, mientras miraba el reloj digital, 5:30 de la mañana. En 3 horas y media estaría muerta. El sonido metálico de los pasos resonó en el pasillo cuando el director James Crawford se acercó a su celda. Su rostro curtido mostraba el peso de 28 años en el sistema penitenciario, pero hoy había algo diferente en sus ojos. «Sarah», dijo en voz baja, deteniéndose ante los barrotes de acero. «¿Necesitas algo antes de...?» Sarah levantó la vista con los ojos marrones vacíos, pero decididos. «Hay una cosa, director Crawford. Sé que suena descabellado, pero necesito ver a Max una vez más». Crawford frunció el ceño. «¿Max?» «Mi perro», susurró Sarah con la voz ligeramente quebrada. «Es un pastor alemán. Mi hermana Rebeca lo ha estado cuidando desde que estoy aquí. Conozco las reglas, pero por favor, es todo lo que me queda. Es el único que todavía cree que soy inocente». El director se movió incómodo. En todos sus años nunca había recibido una petición así. No se permitían animales en la máxima seguridad, y menos aún el día de la ejecución. «Sarah, sabes que no puedo...» «Por favor», le interrumpió ella, poniéndose de pie y agarrándose a los barrotes. «Lo crié desde que era un cachorro. Lo encontré abandonado y moribundo en una carretera rural. Nos salvamos el uno al otro. Me visita todas las semanas y puedo verlo en sus ojos. Él sabe que yo no maté a mi marido. Lo sabe». Crawford estudió su rostro. A pesar de todas las pruebas en su contra, a pesar del veredicto del jurado, había algo en la desesperación de Sarah que parecía genuino. «Veré qué puedo hacer», dijo finalmente. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «Gracias. Es todo lo que quería. Solo decirle adiós a la única persona que nunca dudó de mí». Mientras Crawford se alejaba, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa simple petición podría ser más importante de lo que nadie imaginaba. 4 años antes, la vida de Sarah Mitchell parecía perfecta desde fuera. Era una exitosa abogada de derechos humanos con su propio bufete en el centro de Houston. Su marido, David Mitchell, era propietario de una de las mayores empresas constructoras de Texas, y su mansión se encontraba en una parcela de 2 hectáreas en una zona privilegiada. Pero la perfección no era más que una máscara. Sarah conoció a David en 2013 en una cena benéfica. Él era encantador, rico y persistente. Se casaron en 2014 en una ceremonia que apareció en las páginas de Sociedad. Durante el primer año, David fue el marido perfecto. Le llevaba flores, la llevaba de vacaciones caras y apoyaba su trabajo como abogada. Todo cambió en 2015. David empezó a beber más. Criticaba el trabajo de Sarah, calificándolo de tonterías sentimentales. Cuando ella defendía a sus clientes,
Él estallaba de ira. La primera vez que la golpeó fue durante una discusión sobre un caso que ella llevaba para una familia de inmigrantes. «Te importan más los desconocidos que tu propio marido», le gritó antes de golpearla en la cara. Sara se quedó en estado de shock. David se disculpó inmediatamente, llorando y suplicando perdón. Prometió que no volvería a pasar, pero volvió a pasar, una y otra vez. El maltrato empeoró durante los 2 años siguientes. David controlaba su dinero, vigilaba sus llamadas telefónicas y la aislaba de sus amigos. Sara estaba atrapada, demasiado avergonzada para contarle a nadie lo que ocurría a puerta cerrada. El 15 de septiembre de 2017, David fue encontrado muerto en el despacho de su casa con 3 heridas de bala en el pecho. Sara descubrió el cadáver cuando regresó de una reunión con un cliente. Llamó al 911, pero la policía sospechó inmediatamente de ella. Las pruebas eran abrumadoras. Las huellas dactilares de Sara estaban en el arma homicida. Se encontraron residuos de pólvora en sus manos. Los vecinos testificaron que los oían pelear constantemente. Su abogado intentó argumentar que se trataba de defensa propia, pero la fiscalía la pintó como una asesina a sangre fría que había planeado el asesinato de su marido. El jurado deliberó solo 4 horas antes de declararla culpable de asesinato en primer grado. El juez la condenó a muerte. Ahora, 18 meses después, Sara estaba sentada en su celda esperando la muerte por un crimen que juraba no haber cometido. El único que la creía era un perro llamado Max. Era una fría mañana de febrero de 2016, cuando Sara vio a Max por primera vez. Conducía hacia su casa después de un difícil caso en el tribunal, cuando vio algo tirado al lado de la autopista 6. Al principio pensó que eran solo escombros, pero al acercarse se dio cuenta de que era un perro. Sara se detuvo y encontró a un joven pastor alemán, apenas vivo y cubierto de sangre. Tenía la pata izquierda gravemente herida, y se le veían las costillas a través del pelaje enmarañado. Alguien lo había abandonado para que muriera. «No pasa nada, chico», le susurró Sara, envolviéndolo en su abrigo. «Te voy a ayudar». Lo llevó rápidamente a la clínica veterinaria del Dr. Marcus Thompson, en la ciudad. El Dr. Thompson era un hombre amable de unos 60 años, que llevaba más de 30 tratando animales. Trabajó durante 3 horas para salvar la vida del perro. «Ha tenido suerte de que lo encontraras», dijo el Dr. Thompson después de la operación. «1 hora más y habría muerto. ¿Sabes quién es su dueño?» Sara negó con la cabeza. «Lo encontré abandonado en la autopista. No llevaba collar ni chapas. ¿Puede comprobar si tiene microchip?» El escáner no detectó nada. El perro no tenía identificación ni nadie que lo reclamara. Sara miró al animal dormido y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Me lo llevaré a casa», dijo. «Necesita a alguien que lo cuide». Sara lo llamó Max, y desde ese día fueron inseparables. Max se recuperó lentamente, pero por completo. Seguía a Sara por toda la casa y parecía sentir cuando David estaba de mal humor. Durante las peores peleas, Max se colocaba entre Sara y su marido y gruñía en voz baja. David odiaba al perro. «Deshazte de ese chucho», gritaba. «No es más que un problema». Pero Sara se negaba. Max era su único consuelo en un matrimonio que se había convertido en una pesadilla. Cuando David la golpeaba, Max le lamía las lágrimas. Cuando ella lloraba sola en su habitación, Max descansaba la cabeza en su regazo. Tras el arresto de Sara, su hermana Rebecca se hizo cargo de Max. Cada semana, Rebecca lo llevaba a la prisión para que la visitara. El perro presionaba el hocico contra la mampara de cristal y gemía suavemente, como si entendiera que Sara estaba atrapada y no podía volver a casa.
Esas visitas mantuvieron a Sara cuerda durante los meses más oscuros de su encarcelamiento. Max nunca dejó de creer en su inocencia, incluso cuando todo el mundo se había vuelto en su contra. El director Crawford regresó a su oficina con las palabras de Sara aún frescas en su mente. En 28 años de trabajo en la prisión, nunca había recibido una petición así. Los animales estaban estrictamente prohibidos en las zonas de máxima seguridad, especialmente el día de la ejecución. Se sentó en su escritorio y se quedó mirando el grueso libro de normas de la prisión. La página 247 era clara. No se permiten animales no autorizados en las instalaciones de seguridad bajo ninguna circunstancia. Romper esta norma podría acabar con su carrera. Pero algo en la súplica de Sara le inquietaba. Había visto a cientos de condenados a muerte en sus últimas horas. La mayoría suplicaba clemencia, proclamaba su inocencia o se rebelaba contra el sistema. Sara era diferente. No pedía que le perdonaran la vida, solo quería despedirse de su perro. Crawford cogió el teléfono y marcó el número de la oficina del alcaide en Austin. «Señor, tengo una petición inusual de Sara Mitchell. Quiere ver a su perro antes de la ejecución». El alcaide Phillips se quedó callado durante un largo rato. «Sabes que eso va en contra de todas nuestras normas, Jim». «Lo sé, señor, pero ha sido una reclusa modelo durante 18 meses, sin violencia, sin problemas. Es lo único que ha pedido». «¿Qué te dice tu instinto, Jim?» Crawford miró por la ventana al patio de la prisión. «Mi instinto me dice que esta mujer está diciendo la verdad sobre algo. No puedo explicarlo, pero he visto a mucha gente culpable y ella no actúa como ellos». Otra larga pausa. «Tienes permiso para 20 minutos, pero esto queda entre nosotros y debes seguir el protocolo de máxima seguridad. Si algo sale mal, será responsabilidad tuya». Crawford colgó e inmediatamente llamó a Rebecca, la hermana de Sara. «Señorita Johnson, soy el director Crawford, de Huntsville. Necesito que traiga a Max a la prisión a las 7 de la mañana. A su hermana se le ha concedido permiso para verlo». Rebecca se quedó sin aliento. «¿En serio? Dios mío, gracias. Sara te lo agradecerá muchísimo». «Hay condiciones estrictas», advirtió Crawford. «El perro debe pasar un control de seguridad completo. Si hay algún problema, la visita se cancelará inmediatamente». Mientras Crawford hacía los preparativos, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa decisión lo cambiaría todo. A veces, los momentos más importantes de la vida se disfrazan de simples peticiones. Solo esperaba no estar cometiendo el mayor error de su carrera. A las 7:15 de la mañana, Rebecca Johnson llegó a las puertas de la prisión con Max en la parte trasera de su todoterreno. El pastor alemán estaba sentado en silencio en su jaula de transporte, sintiendo la tensión en el aire. A Rebecca le temblaban las manos mientras firmaba los formularios de visita. «Síganme hasta el control de seguridad», ordenó el oficial Martínez. «El perro debe pasar una inspección completa antes de que pueda realizarse la visita». Llevaron a Max a una sala estéril donde la doctora Patricia Hayes, la veterinaria consultora de la prisión, esperaba con su equipo. La doctora Hayes era una mujer sensata de unos 50 años que llevaba más de 20 trabajando con las fuerzas del orden. «¿Cómo se llama el perro?», preguntó al abrir la jaula. «Max», respondió Rebecca. «Es muy dócil. Sara lo rescató hace 2 años». La doctora Hayes pasó las manos por el cuerpo de Max, buscando cualquier objeto oculto o bulto inusual. Le examinó la boca, las orejas y las patas con eficiencia y destreza. Max se quedó quieto, como si comprendiera la importancia del momento. «Por ahora está limpio», anunció la doctora Hayes. Luego se detuvo. Sus dedos habían encontrado algo en el cuello de Max, justo detrás de la oreja izquierda. Un momento. Apartó el pelaje y examinó la zona más de cerca.
Había una pequeña cicatriz delgada de unos 2,5 centímetros de largo. Era casi invisible a menos que se supiera dónde buscar. «Esto es extraño», murmuró la doctora Hayes, llamando al director Crawford. «Mire esta cicatriz. Es quirúrgica, pero no corresponde a ningún procedimiento veterinario normal que yo conozca». Crawford examinó la marca. «¿Podría ser de cuando se lesionó de cachorro?» «No», negó la doctora Hayes con la cabeza. «Es reciente. Quizá tenga 6 meses. Y es demasiado precisa para ser de un accidente. Alguien hizo este corte con un bisturí». Rebecca frunció el ceño. «Eso es imposible. Max no ha sido operado desde que arrestaron a Sarah. Yo lo sabría». La doctora Hayes miró a Crawford. «Señor, el protocolo exige una radiografía para cualquier marca quirúrgica inexplicable. Esto podría ocultar algo». Crawford sintió un nudo en el estómago. «¿Cuánto tiempo llevará?» 15 minutos para la radiografía, señor». Crawford miró su reloj. Eran las 7:45 de la mañana. La ejecución de Sarah estaba prevista para las 9:00. Le había prometido 20 minutos con Max, pero ahora todo estaba cambiando. «Hágalo», ordenó, «y llame a seguridad. Quiero que cierren esta sala hasta que sepamos a qué nos enfrentamos». A las 7:45 de la mañana, llevaron la máquina de rayos X portátil a la sala de seguridad. Max yacía inmóvil sobre la mesa metálica mientras el doctor Hayes colocaba el equipo sobre su cuello. La máquina zumbaba suavemente mientras captaba la imagen. Cuando la radiografía apareció en la pantalla del ordenador, todos los presentes en la sala se quedaron en silencio. «¿Qué demonios es eso?», susurró Crawford. Allí, claro como el agua, había un pequeño objeto rectangular incrustado justo debajo de la piel de Max. No era un microchip de identificación normal. Este dispositivo era más grande y complejo. «Nunca he visto nada parecido», dijo el doctor Hayes, estudiando la imagen. «Definitivamente es artificial, pero desde aquí no puedo decir qué es». Crawford ordenó inmediatamente una evacuación parcial del edificio. «Código amarillo. Quiero aquí ahora mismo a especialistas en detección de explosivos». En cuestión de minutos, el sargento Rodríguez, experto en desactivación de explosivos, llegó con su equipo. Pasó un detector de metales por el cuello de Max y confirmó la ubicación del objeto. «No es explosivo», anunció Rodríguez tras realizar varias pruebas. «Pero sin duda es electrónico. Parece algún tipo de dispositivo de almacenamiento». El doctor Hayes preparó un anestésico local. «Puedo extraerlo con seguridad, pero necesito permiso para realizar la cirugía». Crawford miró su reloj. Eran las 8:10 de la mañana. Quedaban 50 minutos para la ejecución de Sarah. Rebecca estaba en un rincón, llorando y confundida. «No lo entiendo», sollozó. «¿Quién le habría puesto algo dentro a Max? ¿Y por qué?» «Haga la cirugía», ordenó Crawford. «Necesito saber qué es esto». La doctora Hayes trabajó con rapidez, pero con cuidado. El dispositivo era pequeño, del tamaño de una memoria USB, envuelto en plástico de grado médico para protegerlo de los fluidos corporales. Cuando finalmente lo extrajo, todos se reunieron a su alrededor para examinarlo. «Es una tarjeta micro SD modificada», dijo Rodríguez, dándole vueltas entre las manos. «Alguien se ha tomado muchas molestias para esconder esto». Crawford sintió que el corazón se le aceleraba. En todos sus años de trabajo en la prisión, nunca se había encontrado con algo así. ¿Podemos acceder a lo que hay en ella? «Necesitaremos un ordenador», respondió Rodríguez. «Pero sí, debería ser legible». Mientras se preparaban para descubrir los secretos que Max llevaba consigo, Crawford no pudo evitar preguntarse, ¿sabía Sarah lo de este dispositivo? Y si era así, ¿qué ocultaba que valía la pena arriesgar la vida de su perro para protegerlo? A las 8:25 a.m., el técnico forense Michael Torres conectó el dispositivo a su ordenador portátil.
La pantalla se llenó de docenas de archivos de audio, todos con fechas entre abril y septiembre de 2017. Crawford se quedó detrás de él, observando nervioso mientras pasaban los minutos. «Hay 43 grabaciones aquí», dijo Torres. «Algunas duran solo unos segundos, otras varios minutos». «Reproduce la primera», ordenó Crawford. Torres hizo clic en un archivo con fecha del 15 de abril de 2017. La habitación se quedó en silencio mientras las voces llenaban el aire. La primera voz era claramente la de David Mitchell, el supuesto marido muerto de Sarah. «¿Estás seguro de que esto funcionará, Kane?», preguntó David con voz nerviosa pero emocionada. Una segunda voz respondió, más grave y segura. «David, llevo 15 años como fiscal. Confía en mí. Cuando haya terminado, todo el mundo creerá que estás muerto y que Sarah te ha matado». Crawford sintió que se le helaba la sangre. Robert Kane era el fiscal jefe que había condenado a muerte a Sarah. Se suponía que debía buscar justicia, no conspirar con la víctima. «¿Qué hay del cadáver?», preguntó David en la grabación. «Ya está todo arreglado», respondió Kane. «Encontramos a un vagabundo de tu misma altura y complexión. Walsh se encargará de la autopsia y se asegurará de que los registros dentales coincidan. Nadie lo cuestionará». La grabación continuó durante 1 minuto más, con David y Kane discutiendo sobre transferencias de dinero y planes de fuga. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. «Pon otra», dijo Crawford con la voz tensa por la ira. Torres seleccionó un archivo de mayo de 2017. Esta vez se oían 3 voces, David, Kane y una mujer. «Detective Morrison, ¿te sientes cómoda colocando las pruebas?», preguntó Kane. «Por $2 millones, estoy cómoda con lo que sea que necesites», respondió la mujer. «Me aseguraré de que las huellas de Sarah estén en el arma y de que haya residuos de pólvora en sus manos». Crawford reconoció la voz inmediatamente. Linda Morrison era la detective principal que había arrestado a Sarah. Se suponía que debía descubrir la verdad, no crear mentiras. A medida que se reproducían más grabaciones, surgió una imagen horrible. Sarah no había matado a su marido. Su marido había fingido su propia muerte y la había inculpado por asesinato. Y había contado con la ayuda de las mismas personas que se suponía que debían proteger la justicia. Torres siguió reproduciendo las grabaciones mientras Crawford caminaba de un lado a otro de la habitación. Cada archivo revelaba detalles más impactantes sobre la conspiración que había llevado a Sarah al corredor de la muerte. En una grabación de junio de 2017, David le explicaba a Kane su verdadera motivación. «La investigación federal se está acercando demasiado», decía David. «Han descubierto los 15 millones que me llevé de los contratos del gobierno. Si no desaparezco pronto, pasaré el resto de mi vida en la cárcel». La voz de Kane era tranquila y profesional. «Así que finges tu muerte. Sarah asume la culpa y tú empiezas de nuevo en México con una nueva identidad. ¿Y el dinero? Ya lo he transferido a cuentas en las Islas Caimán», respondió David. «Una vez que Sarah sea condenada, podré acceder a él con seguridad desde mi nueva vida como Richard Stone». Otra grabación reveló cómo habían reclutado al doctor Edward Walsh, el médico forense que realizó la supuesta autopsia de David. $5 millones por falsificar un informe de autopsia, le dijo Kane a Walsh. «Todo lo que tienes que hacer es identificar el cadáver del vagabundo como David Mitchell. Cambia los registros dentales y nadie notará la diferencia». Walsh parecía nervioso. «¿Y si alguien cuestiona mis conclusiones?». «Nadie lo hará», le aseguró Kane. «Me encargaré de que la investigación sea superficial. El detective Morrison se centrará únicamente en construir un caso contra Sarah. Las pruebas serán tan sólidas que nadie dudará de la identidad de la víctima». La grabación más inquietante era de julio de 2017, solo 2 meses antes de la falsa muerte de David.
En ella aparecían los 4 conspiradores, David, Kane, Morrison y Walsh. Sarah está empezando a sospechar, informó David. Me ha estado haciendo preguntas sobre mis llamadas telefónicas y me vigila más de cerca. Entonces, adelantemos el calendario, decidió Kane. Morrison, ¿en cuánto tiempo puedes colocar las pruebas? Dame 2 semanas, respondió Morrison. Necesito tiempo para conseguir las huellas dactilares de Sarah en el arma homicida y preparar los residuos de pólvora. Asegúrate de que haya testigos de sus peleas domésticas, añadió Kane. El jurado tiene que creer que Sarah tenía motivos para matarlo. Crawford se sintió enfermo al escuchar a estas personas hablar con total naturalidad sobre destruir la vida de una mujer inocente. No eran solo criminales, se suponía que eran los guardianes de la justicia. A medida que se reproducían las grabaciones, un hecho quedó claro. Sarah Mitchell era completamente inocente y el sistema le había fallado de la peor manera posible. La grabación más crucial estaba fechada el 10 de agosto de 2017, solo 5 semanas antes de la falsa muerte de David. En este archivo, David le explicaba a Kane el plan completo con escalofriante detalle. He encontrado el cadáver perfecto, dijo David con satisfacción. Un vagabundo llamado Jeremy Walsh, sin familia, nadie que lo eche de menos, de la misma altura y complexión que yo. El contacto de Morrison se encargará de él mañana por la noche. La voz de Kane era fría y calculadora. ¿Y la escena de la muerte? Le dispararé a Jeremy 3 veces en el pecho, igual que planeamos para mi falsa muerte. Luego le quemaremos la cara y las manos con ácido para dificultar la identificación. Walsh se encargará del resto durante la autopsia. Crawford sintió que se le revolvió el estómago mientras David seguía explicando cómo asesinarían a un vagabundo inocente solo para inculpar a Sarah. ¿Y la coartada de Sarah?, preguntó Kane. Tiene una reunión con un cliente esa noche, respondió David. Me he asegurado de que la programara exactamente a la hora que necesito. Llegará a casa, encontrará el cadáver, llamará al 911 y caerá directamente en nuestra trampa. La grabación revelaba lo cuidadosamente que habían planeado cada detalle. Morrison colocaría las huellas dactilares de Sarah en el arma homicida mientras la interrogaban. Los residuos de pólvora se aplicarían en sus manos durante el proceso de detención. Kane se aseguraría de que la investigación se centrara únicamente en construir un caso contra Sarah. La belleza de este plan, continuó David, es que Sarah nunca lo verá venir. Ella cree que solo soy un marido maltratador. No tiene ni idea de que soy lo suficientemente inteligente como para planear mi propia muerte falsa y culparla a ella. Kane se rió. Cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, estará atada a la mesa de ejecución, y tú estarás viviendo como un rey en México con $15 millones. Otra grabación de finales de agosto mostraba a David practicando su nueva identidad, como Richard Stone. Ya había conseguido documentos falsos y alquilado un apartamento en Tijuana. Su ruta de escape estaba planeada al minuto. Una vez que arresten a Sarah, esperaré 3 días y luego conduciré hasta la frontera, explicaba David. Richard Stone tiene un pasaporte limpio y una cuenta bancaria esperándole. En una semana habré desaparecido por completo. La última grabación de esta serie era solo la voz de David, hablando como si estuviera escribiendo en un diario. Mañana es el día. Sarah no tiene ni idea de que su amado marido está a punto de destruir su vida. Morirá creyendo que no ha podido demostrar su inocencia. Y yo seré libre para empezar de nuevo con más dinero del que jamás hubiera soñado. A veces, la mejor venganza es dejar que otro cargue con la culpa de tus delitos. A las 8:20 de la mañana, solo 40 minutos antes de la ejecución, Torres encontró una serie de grabaciones que lo cambiaron todo. No eran conversaciones entre los conspiradores, era la voz de Sarah,
hablando en voz baja y con urgencia. La primera grabación estaba fechada el 18 de julio de 2017. No sé quién escuchará esto, pero necesito grabar lo que acabo de descubrir. Susurraba la voz de Sarah. David estaba hablando por teléfono en su oficina y le oí hablar de fingir su propia muerte. Al principio pensé que había entendido mal, pero luego mencionó mi nombre. Dijo que me culparían de su muerte. Crawford sintió un escalofrío al darse cuenta de que Sarah había descubierto el complot contra ella. He estado grabando en secreto las llamadas de David durante la última semana. Continuaba Sarah en la grabación. Él no sabe que he instalado una aplicación de grabación de voz en mi teléfono. Cada vez que hace estas llamadas, las grabo desde la habitación de al lado. La siguiente grabación era del 25 de julio de 2017. Es peor de lo que pensaba, dijo Sarah con voz temblorosa. David está trabajando con el fiscal Robert Kane y la detective Linda Morrison. Están planeando asesinar a un vagabundo y utilizar su cadáver para simular la muerte de David. Luego colocarán pruebas para que parezca que yo maté a mi marido. Crawford se dio cuenta de que Sarah había estado reuniendo pruebas de la conspiración durante meses antes de que ocurriera. Hoy llamé al doctor Thompson, continuó Sarah. Es el veterinario de nuestra familia desde hace años y confío plenamente en él. Le conté el peligro en el que me encuentro y me sugirió algo que podría salvarme la vida si este plan sale bien. La grabación se detuvo y luego volvió la voz de Sarah. El doctor Thompson dijo que podíamos implantar un dispositivo de almacenamiento en el cuello de Max. Si me arrestan y no puedo demostrar mi inocencia por los canales legales normales, tal vez las pruebas ocultas en Max puedan salvarme. Suena descabellado, pero podría ser mi única esperanza. Otra grabación del 5 de agosto de 2017 reveló cómo habían llevado a cabo el procedimiento. El doctor Thompson ha realizado la cirugía hoy, dijo Sarah. Max ha sido muy valiente. Le hemos implantado una tarjeta micro SD con copias de todas las grabaciones que he hecho. Si me pasa algo y Max llega alguna vez a la cárcel, quizá alguien descubra la verdad. Crawford miró a Max, que yacía tranquilo en la mesa de exploración. Este valiente perro llevaba más de 6 meses con la prueba de la inocencia de Sarah. La última grabación de Sarah era desgarradora. Si estás escuchando esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. David ha conseguido inculparme y probablemente voy a morir por un crimen que no he cometido. Pero por favor, tened presente que Max tiene la prueba de mi inocencia. No es solo mi perro, es mi única esperanza de justicia. A las 8:30 de la mañana, a solo 30 minutos de la ejecución de Sarah, Crawford cogió su teléfono y marcó el número de la oficina del FBI en Houston. Soy el director Crawford, de la prisión de Huntsville. Necesito hablar con el agente Martínez inmediatamente. Tenemos pruebas de una conspiración en la que están involucrados el fiscal Robert Kane y la detective Linda Morrison. Mientras esperaba al FBI, Crawford llamó al número de emergencia del gobernador Richards. Gobernador, soy Jim Crawford. Necesito que se suspenda inmediatamente la ejecución de Sarah Mitchell. Tenemos grabaciones que demuestran su inocencia y que su marido fingió su muerte. Jim, más vale que estés completamente seguro, respondió el gobernador. No puedo detener una ejecución basándome solo en afirmaciones. Señor, tenemos 43 grabaciones de audio de los verdaderos conspiradores planeándolo todo. David Mitchell está vivo y vive en México bajo una identidad falsa. Torres siguió trabajando para verificar las grabaciones mientras Crawford hacía sus llamadas. Los archivos de audio eran auténticos, sin signos de manipulación o edición. Las voces coincidían con las grabaciones conocidas de Kane, Morrison y David Mitchell.
A las 8:45 am, los agentes del FBI irrumpieron en la prisión. El agente Martínez se hizo cargo de las pruebas, mientras que el agente Rodríguez coordinaba los arrestos. «Necesitamos la ubicación actual de David Mitchell», dijo Martínez, escuchando las grabaciones a través de los auriculares. «Según estos archivos, vive en Tijuana como Richard Stone», respondió Crawford. Rodríguez ya estaba en su radio. «A todas las unidades, tenemos órdenes de arresto para Robert Kane, Linda Morrison y Edward Walsh. Kane debería estar en el juzgado, Morrison en su casa. Walsh está en la morgue del condado». La operación se desarrolló con precisión militar. Equipos de agentes recorrieron Houston a toda velocidad para arrestar a los conspiradores antes de que pudieran escapar o destruir las pruebas. A las 8:50 am, el agente Martínez llamó a las autoridades mexicanas. «Necesitamos ayuda inmediata para localizar a un fugitivo estadounidense en Tijuana, David Mitchell, que ahora utiliza la identidad de Richard Stone». Crawford miró el reloj con nerviosismo. Faltaban 10 minutos para la ejecución de Sarah. A pesar de todas las pruebas, podrían detener el proceso a tiempo. La radio del agente Rodríguez crepitaba con las últimas noticias. «Kane está detenido en el juzgado. Morrison ha sido arrestada en su domicilio. Pero Walsh...» La voz se detuvo. «Walsh está muerto, señor. Aparentemente se ha suicidado. Ha dejado una nota con su confesión». Crawford sintió una mezcla de alivio y horror. La conspiración se estaba desmoronando, pero uno de los criminales había preferido quitarse la vida antes que enfrentarse a la justicia. A las 8:55 am sonó el teléfono de Crawford. Era el gobernador Richards. «Jim, basándome en las pruebas que me han mostrado tus contactos del FBI, voy a conceder una suspensión inmediata de la ejecución. La pena de muerte de Sarah Mitchell queda suspendida hasta que se lleve a cabo una investigación completa». Cuando Crawford colgó el teléfono, se dio cuenta de que habían logrado lo imposible. Con solo 5 minutos de margen, habían salvado la vida de una mujer inocente. A las 10:00 am, el FBI tenía bajo custodia a los 3 conspiradores supervivientes. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente en salas separadas de la oficina local de Houston. Robert Kane estaba sentado frente al agente Martínez, con su costoso traje arrugado y su actitud segura completamente desaparecida. Durante 15 años había sido el fiscal más respetado del condado de Harris. Ahora se enfrentaba a cadena perpetua. «Las grabaciones son falsas», insistió Kane, pero su voz carecía de convicción. «Alguien está intentando tenderme una trampa». Martínez colocó una tableta sobre la mesa y reprodujo uno de los archivos de audio. La voz de Kane llenó la sala, discutiendo cómo colocar pruebas contra Sarah. «Ese no soy yo», dijo Kane débilmente. «Señor Kane, contamos con expertos en análisis de voz que testificarán que esta es sin duda su voz. También tenemos registros bancarios que muestran pagos de David Mitchell a cuentas que usted controla. Se enfrenta a cargos de conspiración para cometer asesinato, fraude y obstrucción a la justicia». Kane palideció. Tras una hora de interrogatorio, finalmente se derrumbó. «No tenía que haber pasado así», dijo, llevándose la cabeza entre las manos. «David dijo que sería un simple caso de fraude. Nunca pensé que Sarah fuera a ser ejecutada». En otra habitación, la detective Morrison permanecía en silencio, negándose a responder a ninguna pregunta. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las grabaciones mostraban claramente que había aceptado colocar huellas dactilares y residuos de pólvora. Mientras tanto, la policía mexicana había localizado a David Mitchell en un pequeño apartamento de Tijuana. Vivía cómodamente, bajo el nombre de Richard Stone, con $15 millones robados para financiar su nueva vida. Cuando se enfrentó a su verdadera identidad, David intentó huir. La policía lo detuvo a 3 manzanas de distancia, con una maleta llena de dinero en efectivo
y documentos de identidad falsos. «Todo esto es un error», protestó David mientras lo esposaban. «Soy Richard Stone. No sé nada de David Mitchell». Pero cuando los agentes del FBI le pusieron las grabaciones, el rostro de David reveló la verdad. Su propia voz, hablando de asesinar a un vagabundo y de inculpar a su esposa, era innegable. «¿Cómo han conseguido esto?», exigió David, dejando finalmente de lado su máscara de calma. «Fui muy cuidadoso. Nadie sabía nada del plan excepto nosotros 4. Su esposa lo sabía», respondió el agente Martínez. «Lo grabó todo y escondió las pruebas donde nunca se le ocurriría buscar». El rostro de David se retorció de rabia. «Sara, eso es imposible. No es tan inteligente como para burlarme». «Fue lo suficientemente inteligente como para salvar su propia vida», dijo Martínez. «Y lo hizo con la ayuda de un perro que la quería más que tú». La nota de suicidio del Dr. Walsh, encontrada junto a su cuerpo, lo confesaba todo. Admitió haber falsificado la autopsia y cambiado los registros dentales. Su culpa finalmente había vencido a su codicia. 16 de marzo de 2018, tras 18 horas de investigación y verificación de pruebas, Sarah Mitchell salió de la prisión de Huntsville como una mujer libre. El gobernador Richards celebró una rueda de prensa a las 2:00 p.m., con Sarah a su lado en las escaleras del Capitolio Estatal. «Hoy hemos sido testigos tanto del fracaso como del triunfo de nuestro sistema judicial», dijo el gobernador. «Sarah Mitchell fue condenada injustamente, pero la verdad finalmente la ha liberado. El estado de Texas se disculpa formalmente por este terrible error». Sarah permaneció en silencio, todavía con el sencillo vestido que Rebecca le había traído. Después de 18 meses en prisión, la libertad le resultaba extraña y abrumadora. Los medios de comunicación le gritaban preguntas, pero ella aún no estaba preparada para hablar en público. «¿Cómo se siente estar libre?», le gritó un periodista. Sarah miró a la multitud y luego a Max, que estaba sentado a su lado moviendo la cola. «Estoy agradecida de estar viva», dijo simplemente. «Y estoy agradecida a todos los que ayudaron a descubrir la verdad». Más tarde, esa misma tarde, el Estado ofreció a Sarah una indemnización de $8 millones por su condena y encarcelamiento injustos. Su abogado le aconsejó que aceptara la oferta en lugar de emprender una batalla legal más larga. «8 millones no pueden devolverme los 18 meses que perdí», le dijo Sarah a Rebecca, «pero pueden ayudarme a reconstruir mi vida y quizá ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que yo». El reencuentro con Max fue el momento más emotivo del día. Cuando Sarah se arrodilló y lo abrazó, el perro pareció comprender que la pesadilla había terminado por fin. Le lamió la cara y se apretó contra ella, como si no quisiera volver a separarse nunca más. «Me has salvado la vida, chico», le susurró Sarah al pelaje. «Has defendido la verdad cuando nadie más me creía». La historia fue noticia en todo el mundo. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron el caso de la mujer que fue salvada por la lealtad de su perro. Pero Sarah evitó la mayoría de las entrevistas y se centró en recuperarse del trauma. Rebecca había conservado la casa y las pertenencias de Sarah durante su encarcelamiento. Esa noche, Sarah entró por la puerta principal por primera vez en 18 meses. Todo parecía igual, pero ella se sentía como una persona completamente diferente. Max corrió por toda la casa, olfateando cada rincón y reencontrándose con su antiguo hogar. Cuando llegó la hora de acostarse, se acurrucó en el suelo junto a la cama de Sarah, tal y como había hecho antes de que comenzara la pesadilla. «Estamos en casa, Max», dijo Sarah, agachándose para acariciarle la cabeza. «Por fin estamos en casa». Por primera vez en 18 meses, Sarah durmió tranquila, sabiendo que la justicia había triunfado por fin. En los meses siguientes a la liberación de Sarah,
Su caso provocó cambios en todo el sistema judicial de Texas que nadie había esperado. El fiscal general del estado ordenó una revisión de todos los casos que Robert Kane había procesado durante sus 15 años de carrera. 8 casos fueron inmediatamente señalados por posible corrupción o manipulación de pruebas. 3 personas más fueron liberadas de prisión después de que los investigadores encontraran graves problemas en sus condenas. La detective Linda Morrison fue condenada a 25 años de prisión por conspiración y manipulación de pruebas. Robert Kane recibió una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David Mitchell fue extraditado desde México y condenado a muerte por el asesinato de Jeremy Walsh, el vagabundo cuyo cadáver había utilizado para fingir su propia muerte. El escándalo fue más allá de los casos individuales. La legislatura de Texas aprobó nuevas leyes que exigían una supervisión independiente de los casos de pena de muerte. Los fiscales ahora tenían que seguir normas más estrictas sobre el manejo de las pruebas, y los abogados defensores obtuvieron un mejor acceso a los expedientes de la investigación. Sarah utilizó el dinero de la indemnización para crear la Fundación Mitchell para la Justicia, dedicada a ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica y condenas injustas. Contrató a abogados con experiencia para proporcionar asistencia jurídica gratuita a personas que no podían permitirse una representación adecuada. Sé lo que se siente cuando todo el sistema se vuelve en tu contra, explicó Sarah en la ceremonia de inauguración de la fundación. Nadie debería enfrentarse a eso solo. El doctor Marcus Thompson, el veterinario que había ayudado a salvar la vida de Sarah, puso en marcha un programa de adiestramiento de perros de terapia para trabajar con presos. El programa ayudaba a los reclusos a lidiar con la depresión y la ansiedad, al tiempo que los preparaba para la vida tras su puesta en libertad. Max nos demostró que los animales también pueden ser héroes, afirmó el doctor Thompson. Estos perros están dando esperanza a personas que lo han perdido todo. Rebecca escribió un libro sobre la experiencia de su hermana titulado Truth in Four Paws, La verdad en 4 patas. El libro se convirtió en un éxito de ventas y Rebecca donó todos los beneficios a organizaciones que luchan contra la pena de muerte. El director Crawford fue ascendido a director regional de operaciones penitenciarias. Implementó nuevas políticas para garantizar que las solicitudes inusuales de los reclusos condenados a muerte se consideraran cuidadosamente en lugar de rechazarse automáticamente. A veces, los descubrimientos más importantes provienen de los lugares más inesperados, dijo Crawford. La solicitud de Sarah de ver a su perro parecía simple, pero lo cambió todo. Sarah pasó la mayor parte de su tiempo trabajando con la fundación y recuperándose poco a poco de su trauma. Evitaba hablar en público, pero de vez en cuando se reunía con otras personas condenadas injustamente para ofrecerles apoyo y ánimo. El caso se convirtió en material de estudio obligatorio en las facultades de derecho de todo el país, enseñando a los futuros abogados la importancia de una investigación exhaustiva y los peligros de la corrupción en el sistema judicial. 15 de marzo de 2019, exactamente un año después de su liberación del corredor de la muerte, Sarah Mitchell se presentó ante una multitud de seguidores en la ceremonia de inauguración del Max Foundation Sanctuary. El santuario, situado en 20 hectáreas a las afueras de Houston, acogía a animales abandonados y ofrecía servicios jurídicos gratuitos a personas condenadas injustamente. Sarah había utilizado la mayor parte del dinero de la indemnización para construir este lugar donde la esperanza podía brotar de la tragedia. Max, que ahora tiene 5 años y es famoso en todo el mundo, estaba sentado tranquilamente junto a Sarah mientras ella se dirigía a la multitud. Su hocico gris delataba su edad,
pero sus ojos seguían brillantes y alertas. Hace un año estaba condenada a muerte por un crimen que no cometí, comenzó Sara con voz firme y fuerte. Me salvó el amor de un perro que nunca dejó de creer en mi inocencia. Entre la multitud se encontraban familias que habían recibido ayuda de la fundación, abogados que trabajaban en casos de condenas injustas y amantes de los animales que comprendían el vínculo especial que existe entre los seres humanos y sus mascotas. Max me enseñó que la verdad no siempre se presenta de la forma que esperamos, continuó Sara. A veces viene con 4 patas y un corazón que se niega a rendirse con las personas que ama. Desde su apertura, el santuario ya había ayudado a 12 personas a demostrar su inocencia en diversos casos. La clínica jurídica ofrecía servicios gratuitos a cualquier persona que no pudiera permitirse una representación adecuada en el sistema judicial. Sara miró a Max, que ahora era considerado uno de los perros más famosos de Estados Unidos. Había recibido miles de cartas de personas de todo el mundo agradeciéndole su lealtad y valentía. La gente me pregunta si estoy enfadada por lo que pasó, dijo Sara. La verdad es que he aprendido que aferrarse al rencor solo te hace daño a ti mismo. En lugar de eso, he decidido centrarme en asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a nadie más. El director Crawford asistió a la ceremonia junto con el doctor Thompson y Rebecca. Incluso algunos de los agentes del FBI que habían ayudado a resolver el caso acudieron para mostrar su apoyo. Al terminar la ceremonia, Sara paseó con Max por los terrenos del santuario. Docenas de perros rescatados jugaban en los patios, muchos de ellos buscando un nuevo hogar con familias cariñosas. ¿Sabes qué, Max?, dijo Sara, arrodillándose para abrazar a su fiel compañero. Creo que hemos hecho algo bueno con nuestra segunda oportunidad. Max movió la cola y le lamió la cara, igual que había hecho durante los momentos más oscuros en la sala de visitas de la prisión. El sol se ponía sobre el santuario mientras Sara y Max se dirigían juntos a casa, 2 supervivientes que habían demostrado que el amor y la verdad son más fuertes que cualquier mentira o conspiración. Su historia inspiraría a otros durante muchos años, demostrando que a veces los héroes más importantes aparecen de forma inesperada.